Bien, muy buenas tardes con todos y bienvenidos a nombre de Educación Ejecutiva de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC al webinar que les tenemos el día de hoy. El tema es Cultura de las Organizaciones Ágiles. Este webinar permitirá apreciar temas como la mejora de la calidad del producto, mejorar la satisfacción del cliente, mejorar el trabajo colaborativo, tener mayor control y capacidad de predicción, así como reducir costos. En esta oportunidad nos acompaña José Luis García, doctor en Administración con mención en Dirección Estratégica por la Universidad San Ignacio de Loyola, magíster en Administración de Negocios por la Universidad de San, licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima. Ha sido gerente de recursos humanos en Tecnofarma, compañía multinacional farmacéutica, Aventis Crop Science, Perú, de recursos humanos de Honest Serrins Arc Evo, compañía multinacional química y consultor senior de DBM, Perú, compañía multinacional en consultoría en temas de cambio o placement. Actualmente es consultor de empresas y docente universitario. El webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora, tomando los últimos 15 minutos para absolver las preguntas que puedan ir apareciendo, las cuales les agradeceremos las puedan dejar en la opción de Q&A en la barra inferior de Zoom. Estas se responderán al final de la ponencia. Asimismo, hacerles mención que al finalizar, agradeceremos nos puedan apoyar completando una encuesta para recopilar su feedback y así poder seguir mejorando. Muchas gracias de antemano. Los dejo en manos de José Luis. Muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Mario. Primero que nada, bienvenidos a todos los asistentes a este webinar muy interesante sobre justamente un tema cada vez más vigente en las organizaciones, ¿no? Que es la cultura, ¿no? Y básicamente vamos a hablar sobre la cultura en las organizaciones ágiles y teniendo en cuenta que manejamos hoy en un entorno muy cambiante, ¿no? Por eso he querido arrancar con esta reflexión, ¿no? Las organizaciones siempre han experimentado cambios, siempre, pero cada vez experimentan más cambios. Y así como las organizaciones experimentan cambios, las personas, los seres vivos, también experimentamos cambios. Cambios profundos, cambios necesarios muchas veces. Y lo que estamos viviendo hace casi 1 año y medio, este cambio producido por el coronavirus, por la pandemia, a nivel mundial, porque inclusive hasta las guerras mundiales que han habido en el pasado, si bien es cierto, eran mundiales, nunca llegaron a tierras sudamericanas, americanas, no se combatió en América, no se combatió probablemente en Oceanía, pero sí se combatió en Asia, en África, en Europa, por supuesto. Pero la pandemia ha llegado a todo el mundo, a todos los países, ya, y nos ha tomado por sorpresa a todas las personas de todas las condiciones. Por otro lado, el cambio es algo inesperado muchas veces y que es un evento externo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El cambio siempre es un evento externo y es algo que las organizaciones ágiles tienen que tener en cuenta. Porque como es un evento externo, muchas veces es un evento que como no manejamos y no controlamos, suele sorprendernos. Ahora, ¿qué pasa cuando existe un cambio, un evento externo? Normalmente mueve todo y genera que todo inicie de nuevo. Por ejemplo, pierdo mi empleo y tengo que buscar un nuevo empleo. Ese nuevo empleo significa una nueva realidad, compañeros nuevos, probablemente un trabajo diferente al que hacía anteriormente, probablemente retos diferentes, un ingreso menor o igual o mayor, pero normalmente no es así, normalmente es menor, ¿no? Beneficios diferentes a los que ya venía manejando, ¿no? Y normalmente cuando uno escucha la palabra cambio, uno tiene un miedo tremendo, ¿no? Y uno dice, no, al cambio le tengo miedo. Y no es así, porque si lo analizamos bien, no le tememos al cambio. A lo que le tememos es a las consecuencias del cambio. Por ejemplo, ¿cuáles? Ya lo decía yo, perder mi trabajo, perder mi sueldo, perder mis beneficios, perder mis compañeros, perder mi estatus, tener que aprender cosas nuevas, salir de mi zona de confort, ¿no? Y ese proceso que se da en el tiempo y que es interno es la transición. La transición es ese proceso en el tiempo
que se inicia con el cambio y se inicia con el final de eso que hacíamos antes. Nosotros, el 15 de marzo del año 2020, cuando el presidente de la República nos dijo, señores, vamos a tener 2 semanas de cuarentena, que no sabíamos cuánto iba a durar, pero la mayoría pensó que sería un mes, y ahí tal vez algo más, pero nadie pensó que sería tanto tiempo, y nadie pensó que afectaría a tantas personas que conocemos. Algunos han perdido a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, ¿no? Yo he perdido a 4 amigos del colegio, personas que estuvieron conmigo desde niños y que ya no están, ¿no? Y a mucha gente que conozco, y esto le pasa a todos. Entonces, esa transición ha sido traumática y muy dura. A muchos les ha significado oportunidades, a otros les ha significado riesgos fuertes, les ha significado perder oportunidades también, y perder inclusive la razón de ser o el trabajo que venían haciendo por años, en lo cual eran expertos. William Bridges, que es un importante filósofo de lengua inglesa, decía una cosa muy interesante. Decía que si no hay transición, no hay cambio. Es necesario transitar para cambiar. Y este cuadro que les voy a mostrar a continuación es un cuadro bien interesante, muy sencillo, y es el cambio de la curva del cambio. En este cambio ustedes pueden ver 2 ejes, el eje vertical y el eje horizontal. El eje vertical es el eje que habla sobre la performance, ¿no? El rendimiento, la motivación, las competencias. Y el otro es el eje del tiempo. En el eje vertical ustedes ven cómo venía la mano y venía la persona con un nivel de performance, motivación y competencias alto. Miren ese punto rojo al inicio a la izquierda. Y luego, producto del cambio, ¿qué pasa? Que la persona comienza a descender en su motivación, su rendimiento y sus competencias. ¿Por qué? Porque ya comienza a tener un elemento fuerte, externo, incontrolable a él, pero que le mueve toda la aguja. Primero comienza negándolo, denial. Luego sigue pasando el tiempo, sigue cayendo, miren, su performance y su motivación, y viene el miedo, el temor. ¿Cómo me puede afectar esto? Luego viene ¿qué? Luego viene la molestia. Me siento molesto, fastidiado. No entiendo por qué esto me ha podido pasar a mí. Y luego viene la resistencia. No voy a colaborar con eso. Yo no voy a aceptar eso. Pero luego un tiempo, esto sigue pasando, esto viene en serio, se va a hacer. Y finalmente, cuando ya no puede caer más mi performance, mi motivación y mis competencias, acepto. Llega la aceptación. Y luego, después de un tiempo, sigo transitando y viene la apertura, ¿no? Openness. Y luego comienzo a probar, a testing, luego comienzo a reaprender, relearning, y finalmente viene la integración. Hay personas, justo estaba revisando, mis queridos amigos, antes de esta charla, estaba revisando unos papers y veía un paper de un señor español que escribió el año pasado sobre justamente la transición del cambio. Y decía que hay personas que ante un cambio fuerte, por ejemplo, la pérdida de una persona o sobre todo la pérdida del empleo o del negocio, en un ratito, en horas, ya aceptaron, comienzan a abrirse y se integran muy rápido al cambio. Pero hay personas que eso les dura años y que inclusive nunca se llegan a integrar a una nueva etapa. Es decir, quedan pegados en el pasado. Entonces, no todos los seres humanos transitamos con la misma velocidad. Y lo que vamos a ver ahora de las empresas, de las organizaciones ágiles, requiere justamente dinamismo, flexibilidad, capacidad de adaptarnos a los cambios rápidamente. Justamente una definición de flexibilidad es eso, ¿no? La capacidad de adaptarnos, pero rápidamente. Una persona puede medir su flexibilidad con otra y compararse a través de ¿qué? A través de la rapidez con la que aceptó el cambio. Si yo me demoro demasiado en aceptar el cambio, mi flexibilidad es menor. Si yo acepto rápidamente el cambio y rápidamente me integro a la novedad, a lo nuevo, entonces mi capacidad para adaptarme a los cambios es mayor. Entonces nos presenta un escenario hoy en día, un escenario de crisis. Es un escenario difícil. Es un escenario incierto. ¿Por qué incierto? Porque no tengo certeza de lo que va a pasar. Y saben una cosa bien interesante, mis queridos amigos,
es que nosotros, los seres humanos, tenemos un órgano del cuerpo que es clave, así como el corazón, los riñones, el estómago, el cerebro. Y el cerebro tiene una característica. Nuestro cerebro ama, sí, ama la certeza, la seguridad. Al cerebro le encanta saber que mañana va a hacer esto, que en una semana va a hacer lo otro, que en un mes tiene que hacer esto, que en un año va a hacer esto, que en 5 años, porque así funciona el cerebro. Y el cerebro se loquea, se aloca, cuando la certeza que tenía se desaparece, se esfuma. El cerebro odia la incertidumbre. Y cuando el cerebro tiene incertidumbre, genera ansiedad. Normalmente ansiedad, aunque depende de las personas. Hay personas que ante la presión y la incertidumbre se van al pasado, se refugian en el pasado. Esas personas lo que sienten es depresión. Porque el que se va pasado, el que se va al pasado no siente ansiedad porque vive en el pasado, pero sí se deprime. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en el pasado digo, oye, ¿te acuerdas cuando trabajábamos juntos en la empresa? ¿Y te acuerdas qué bonito la pasábamos? Y el ambiente que había, y los compañeros, y los beneficios que teníamos, y las fiestas, ¿te acuerdas? Las camaradería, ¿te acuerdas? Eso no es malo, pero cuando uno vive en depresión, uno vive triste, deprimido. Porque lógico, el pasado no lo puedes volver a traer. Ahora, el que vive en el futuro, vive ansioso, vive pensando en lo que no puede hacer y lo que quería hacer. Entonces está ansioso. Porque esto es similar a, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Imagínense que ustedes salen de su casa y se van a una dirección en la que tienen que ir. Suben a su auto. ¿Acaso ustedes cuando se suben al auto y manejan, están viendo por el espejo retrovisor lo que sucede 8 cuadras, 5 cuadras atrás? No. ¿O acaso ustedes están mirando hacia adelante lo que pasa 6, 7 cuadras hacia adelante? Tampoco. Lo que hacemos es ver lo que sucede en los próximos 20, 40 metros. Eso es lo que vemos, nuestra visual. Es decir, trabajamos en el presente. Entonces, las organizaciones ágiles tienen que trabajar en el presente, pero también tienen que ver el futuro. Y también tienen que revisar el pasado, pero tienen que estar en el presente. Apreciarlo y vivirlo, disfrutarlo. Vamos a ver cómo después. Acá quería yo mencionarles, con respecto al cambio, dos grandes autores, solamente para mencionar la filosofía que tienen ambos. Uno es William Kane. William Kane escribió un libro muy interesante que se llama La verdad sobre la gestión del cambio. Muy bueno, se los recomiendo. Si pueden, léanlo. Pero el que les recomiendo más es el segundo. Yo soy fanático del segundo, de John P. Kotter. John Kotter escribió 2 libros. Uno, que vamos a verlo después en un ratito, la siguiente lámina, que se llama Leading Change o Liderando el Cambio. En ese libro él nos enseña 8 pasos para poder adaptarnos a los cambios, como personas, como familia, como organizaciones, como país. Y el otro libro que aparece allí, ahí ven ustedes un pingüinito, que no es que esté por azar, sino es a propósito, es un libro que él escribió muy bueno hace unos años que se llama Our Iceberg is Melting, que significa nuestro iceberg se está derritiendo. Y es una fábula, porque son personajes que hablan, pero son animalitos. Son, en este caso, pingüinos. Entonces, él estudia una colonia de pingüinos que vivían en un iceberg muy felices, y uno de estos personajes era ese pingüinito que se llama Fito. Fito era un personaje, que este pingüino, que le gustaba nadar, porque los pingüinos nadan, ¿no? Bucean, y él después de un tiempo que no buceaba por debajo del iceberg, decide bucear, y se da con una sorpresa, y queda espantado, y se da cuenta que el iceberg se estaba reduciendo en la base, estaba perdiendo solidez. Y entonces dice, ¿no será que el iceberg se esté derritiendo? Y cuando sube a la superficie, busca a los líderes de la comunidad y les dice, he visto esto. Claro, y ahí comienzan a aparecer una serie de personajes que aparecen en la vida real, ¿no? El primer personaje que aparece es el personaje que niega todo, ¿no? No, 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 eso no es así. A todos nos ha pasado, ¿no? Personas que dicen, no, eso no es así, no, te has equivocado. Que prefieren negarlo todo a enfrentarlo. Y encuentra otro tipo también de características. Al final se dan cuenta que sí, que el iceberg se está derritiendo y hay que ver alternativas para poder salir adelante. A mí me gusta el título porque
A todos nosotros se nos derritió el iceberg hace 1 año y medio más o menos, cuando entramos en pandemia. Para algunos se derritió por completo. El piso en el que pisaban desapareció. Perdieron sus negocios, perdieron su familia, perdieron sus trabajos, perdieron el sentido de la vida en ese momento. Entonces, el libro me parece a pelo. Es parecido al libro que fue un bestseller hace más de 25 años, que se llamaba, algunos seguramente lo recordarán, Who Moved the Cheese? ¿Quién se comió mi queso? Que también era una fábula de 2 hombrecitos, Hem y Haw, y 2 ratoncitos, Kif y Kof, ¿no? Cuya razón de ser era el queso, como podría ser el trabajo, el negocio, lo que sea, y que de un momento a otro desapareció. Y el otro libro que les decía es este, Leading Change, Liderando el Cambio, también de John Kotter. Y él tiene una frase, esta fue su frase vendedora del libro, que fue un bestseller por años. Y dice lo siguiente: de las organizaciones que han adoptado procesos de cambio, unas pocas han alcanzado el éxito, o en todo caso el éxito sobresaliente, unas pocas. Algunas han tenido un fracaso total, y la mayoría caen entre las dos, pero con una mayor tendencia al fracaso. ¿Qué quiere decir? Que nos cuesta tener procesos de cambio exitosos. ¿Y por qué? Justamente por esto. Porque nuestra ruta en el mundo cada vez se está volviendo más en un escenario VUCA, o algunos le llaman VICA. ¿Y qué significa esto de escenario VUCA o VICA? ¿No? Escenario VUCA o VICA significa básicamente que el escenario es volátil. Volátil significa que la naturaleza, la velocidad y el tamaño del cambio son impredecibles. Volátil. Es como, por ejemplo, uno deja un frasco de alcohol abierto durante la noche, el día siguiente tú no sabes cuánto va a quedar en líquido y cuánto se va a ir, se va a volver gaseoso y desaparecerá, ¿no? Las crisis financieras, las crisis políticas, los desastres naturales son volátiles. Es imposible a veces determinar el tamaño de los cambios y las consecuencias de estos. Luego tienes la otra variable, la variable de incertidumbre. La incertidumbre, lo decíamos que el cerebro odia la incertidumbre, que es cuando la precisión para predecir, para visionar, es sumamente compleja. Ya no hay certeza de nada. Entonces, todo es incierto, todo es inseguro, ¿no? Se vuelve más inseguro. Entonces, moverse en escenarios inciertos es complicado, ¿no? Por ejemplo, a los que nos gusta el tema económico, oye, el dólar subirá, bajará, ¿no? A veces sube, a veces baja. Sabemos que está asociado a factores determinados, la mayoría incontrolables, ¿no? Factores sociales, políticos, económicos, tecnológicos, de medio ambiente, geográficos, etc., ¿no? Luego, el factor complejidad. Las interacciones ya no son lineales. Ya no es que esto te va a conducir a esto, sino que ya se rompe la relación de causa-efecto. Y los factores se hacen cada vez más multivariables. Aparecen nuevas variables que nosotros no manejábamos antes. Y por último, el escenario se vuelve ambiguo. Ambiguo es que las características claves de una situación ya no están claras, o pueden ser interpretadas de maneras o formas diferentes, ¿sí? Entonces, ese escenario, por ejemplo, de ese mundo VUCA, ¿qué exige? Exige hoy una mentalidad adaptativa, una organización ágil, como vamos a ver en un ratito. ¿Y qué significa una mentalidad adaptativa? Miren, antes habían 2 tipos de mentalidades. Antes funcionaba mucho la mentalidad, básicamente, digamos, teórica, realista, ¿no? Donde los desafíos eran teóricos. Es decir, los desafíos los manejaba con lo que había aprendido. Yo había ido a la universidad, a la escuela, a la academia, y eso que aprendí me servía para solucionar los problemas. Pero cuando los problemas comienzan a cambiar de tal forma que ya exigen nuevas situaciones y nuevas soluciones, los desafíos ya no son técnicos, los desafíos no son teóricos, los desafíos se convierten en desafíos adaptativos. Quiere decir que para desarrollar una solución hay que pensar en nuevas formas de hacer las cosas, probablemente más simples, probablemente más ágiles. Cultura de las empresas ágiles. ¿Ok? Entonces,
una solución, por ejemplo, a este mundo que vivimos es, por ejemplo, el tema del tránsito, ¿no? El tema de los taxis, cómo esto se ha cambiado el mundo radicalmente. Nadie toma normalmente un taxi como antes, todo cambió. ¿Por qué las organizaciones funcionan como funcionan? Es una pregunta interesante, ¿no? Miren, yo provengo de muchas áreas. Yo soy ingeniero industrial, como me presentaba Mario. Yo provengo primero hice operaciones, luego trabajé en logística, en supply chain, luego me fui hacia el marketing, las ventas, me gustó mucho, y por temas coyunturales me tuve que ir a finanzas, porque ahí encontré trabajo y un buen trabajo, y me fui a finanzas, estuve en 3 empresas como gerente financiero, y luego pasé a recursos humanos, donde estuve 20 años, 20 felices años. Ahora, cuando yo entré a recursos humanos, después de haber trabajado en comercial, probablemente muchos de ustedes vengan del área comercial, o cuando trabajé en el área de finanzas, yo cuando entré a recursos humanos dije, qué suerte. Ahora vengo a esto. Porque recursos humanos no tiene que buscar el dinero, no tiene la presión de la venta, no tiene que conseguir los créditos, no tiene que comprar los productos, trabaja con gente. Es una maravilla. Entonces, recursos humanos debe ser eso, ¿no? Un campo de flores. Pero me equivoqué. Porque a veces parecía eso. Parecía un bosque oscuro. No siempre era lo que uno pensaba. Pero después me di cuenta que siempre hay luz al final del camino. Siempre. Entonces entendí que tenía que ser muy cuidadoso en mi manera de analizar las organizaciones. Y me comencé a dar cuenta de la importancia de la cultura. Porque si bien el tema es cultura en las organizaciones ágiles, yo quisiera primero tocar el tema de la cultura antes de irme a la organización ágil. ¿Qué es cultura? La cultura, como cualquier cosa, por ejemplo, ¿de qué me sirve la cultura? ¿De qué me sirve el clima? ¿De qué me sirve la selección de talento? ¿De qué me sirve la evaluación de desempeño? ¿De qué me sirve la rotación del talento? ¿De qué me sirven los beneficios y remuneraciones? Todo me sirve para algo. Por lo tanto, en las empresas, es que lo importante de la cultura es que tiene que tener un beneficio. Si algo no te da beneficio, no funciona. Entonces, la cultura en una empresa tiene que dar beneficio. Tiene que tener un impacto. ¿En qué? En los resultados. Porque a todos nosotros, a ustedes, a mí, a todos, nos piden resultados. Entonces, tiene que haber un impacto en los resultados. Si no, la cultura no es lo importante. ¿Y saben qué? Cada vez más la cultura aporta a la generación de valor. ¿Por qué? ¿Y cómo lo puedo demostrar? Hay una empresa que se llama Deloitte, ustedes la van a ver abajo, Deloitte. Deloitte es una empresa que trabaja temas de talento humano, temas de cambio, una empresa, una multinacional importantísima en temas de personas, estructuras, cultura. Y ellos hacen encuestas todos los años a los más importantes CEOs del mundo, a los 500 tops, a los 1000 tops CEOs del mundo. ¿Y saben qué? En los últimos 10 años, lo que da como lo más importante en tu organización para los CEOs, ¿qué es? ¿O qué ha sido? Cultura. Ha sido, por ejemplo, cultura, el último año, 2020, fue cultura y compromiso. El anterior fue cultura y liderazgo. El anterior fue cultura y empatía. El anterior fue cultura y orientación a resultados. Pero siempre da cultura. También antes fue cultura y servicio al cliente. Pero siempre da cultura durante los últimos 10 años. Entonces, si los CEOs del mundo, los CEOs, están tan interesados en la cultura, es porque algo debe tener de importante la cultura. ¿Cómo gestionamos el clima y la cultura? Porque normalmente el clima y la cultura van de la mano. Pero ¿cómo gestionamos? Primero que nada, les voy a decir cómo no hacerlo. No hacerlo de manera individual. Es decir, la cultura de una empresa no depende solamente de reclutamiento, recruit, o de reward, de cómo pago, cómo recompenso, o de cómo manejo, o de cómo motivo, o cómo entreno, o cómo reconozco, o cómo manejo mis políticas. No. La cultura depende de algo más fuerte. La cultura no es un tema de procesos, porque cada uno de estos son procesos de talento humano, procesos de la empresa.
No. La cultura es un tema de comportamientos. La cultura está asociada al comportamiento, a la forma como la gente hace las cosas y por qué las hace. ¿Sí? Miren, yo les voy a contar un ejemplo muy sencillo de cultura. Yo trabajé en una empresa y mi primer trabajo fue como practicante. Y fue cuando estaba yo pasando al 8º o 9º ciclo. Y fue en una empresa textil, donde aprendí muchísimo, y donde mi jefe, voy a decir su nombre, voy a inventar el nombre, ¿no? Juan Pérez, era una persona que me enseñó mucho, y al que yo le caí muy bien, y con el que yo trabajaba muy bien. Pero cuando yo entré a la empresa, me dijo dos cosas importantes. Una que me dijo fue: José Luis, el éxito para ser un buen comprador es siempre tener opciones. Tú siempre tienes que tener opciones. Si tienes pocas opciones, tu poder negociador se reduce. Y la otra era, siempre tienes que tener muchos proveedores, es decir, opciones. Entonces, el primer trabajo que me dio a la semana de estar en la empresa como practicante fue, ojo, estamos hablando de los 80, ¿ah? No habían computadoras, no habían celulares, nada, todo era con páginas amarillas, se llamaba a los proveedores, todo era teléfono fijo, ¿no? Era otra época, estamos hablando de hace 40 años. Y me acuerdo que me dio una lista de 10 proveedores, y en cada proveedor habían de cada ítem importante, eran 10 ítems importantes de la empresa, habían 3 proveedores de cada ítem. Me dijo, por favor, José Luis, consígueme 3 proveedores más y te voy a dar una semana. Yo tenía que buscar 3 proveedores más para los 10 ítems. Ahí estaban, pues, no sé, me acuerdo, hilos, bolsas, habían, no sé, algunos químicos. Entonces yo comencé a trabajar, y yo, como era bien chanconcito, dije, no le voy a hacer 3, le voy a hacer 5 proveedores. Entonces yo apliqué lo que me había enseñado la universidad. En la universidad me enseñaron que los proveedores no solamente eran precios, sino eran condiciones, fecha de entrega, el tiempo de garantía que tenía cada producto, porque yo te puedo comprar un producto que me va a costar 5 soles el kilo, pero la garantía es de un mes, a otro que me puede costar 7, pero la garantía es 2 años. Todo era parte de un ranking de factores. Entonces yo hice mi trabajo, hice mi chamba, y le entregué el trabajo un día antes. Qué afanoso, ¿no? Entonces se lo entregué, acá está, señor. Ah, caramba, José Luis, me dijo. Mañana lo vemos. Y lo vimos el viernes. En la mañana me llamó, 10 de la mañana, José Luis. Tenía mi documento en la mano, hecho a máquina, en esa época no había computadoras. Me dijo, pasa, cierra la puerta. Cerré la puerta, toma asiento, me senté. Y cuando ya me había sentado, me dijo, José Luis, ¿qué has hecho? Me sorprendió, porque dije, o sea, le entendía el tono como, has hecho algo que no debe ser. Entonces le dije, ¿por qué, señor Pérez? Me dijo, José Luis, yo te di todos los ítems y todos los proveedores. Tú me has conseguido proveedores más caros. Sí, le dije, pero fíjese, es que también he considerado, ¿no?, el tiempo de garantía, que entregan, algunos entregan en la planta, otros entregan en su almacén. Y me dijo, José Luis, después de que me escuchó, me dijo, José Luis, yo te voy a decir algo. Para nosotros, se refería a la empresa, un buen proveedor es un proveedor barato. ¿Entendiste? Sí, señor. Nunca me olvidé de esa experiencia. Su cultura de compra era barato. Y todos en la empresa sabían perfectamente eso. Y todos se comportaban teniendo en cuenta esa conducta, porque esa conducta era parte de sus creencias, sus valores compartidos como compras. Entonces, cuando hablamos nosotros de cultura, cultura es complejo porque es un factor multifactorial. Hay muchos factores que influyen en la cultura, ¿sí? Por lo tanto, por una sola razón, no voy a poder comprender por qué funciona una cultura de una organización de una manera determinada. Pero sí podemos ir o recurrir a un experto, a un gurú de la cultura y del clima como Denison, que es más orientado a la cultura y que dice que la cultura analiza valores, presunciones, juicios.
juicios subyacentes, es decir, que no están, no, que son creencias profundas. Y más bien el clima analiza conceptos, percepciones, prácticas en una organización. ¿Sí? La cultura de una empresa analiza significados. El clima analiza percepciones, prácticas o políticas de la organización. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una cultura, que vamos a ver en un ratito de la cultura de organizaciones ágiles, la cultura habla de personalidad de la organización. Y el clima habla básicamente de un estado de ánimo de la organización. Entonces, cultura, personalidad de la organización. ¿Sí? Cuando hablamos de cultura, hablamos de más tiempo, más contenido, más duración, más peso, más difícil de cambiar. Como me decía el señor Pérez, acá nosotros compramos barato. Años después, cuando ya trabajé en logística en otra empresa y me pasó lo contrario. Y cuando yo hice lo que me pidió el señor Pérez en la otra empresa que me pidió el señor Sánchez, que era mi gerente logístico, y yo le hice lo mismo que hice porque me acordaba e hice lo que me pidió Pérez, no me llamó la atención, sonrió y me dijo, no, tú has practicado en esa empresa, se acordaba porque vio mi currículum. No, me dijo, nosotros no tenemos esa cultura. Aquí un buen proveedor no es un proveedor barato, José Luis. Aquí el proveedor es un proveedor que nos da una serie de factores para ser el mejor. Y me hizo acordar, eso fue lo que yo aprendí en la universidad. Cada empresa tiene su propia cultura. Cuando hablamos de clima, hablamos de algo más instantáneo, menos histórico, menos tiempo. Es casi un estado de ánimo, como decíamos antes, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante las creencias y los valores compartidos, es decir, la cultura, en las organizaciones ágiles? Porque lo que buscan es enfocarse en añadir valor a las personas y al resto de la sociedad. Las organizaciones ágiles siempre se enfocan en añadir valor a las personas y al resto de la sociedad. ¿Qué buscan? Buscan una organización que trascienda, que cada día, mes o año pueda medir la aportación que ha realizado la sociedad. Eso busca una organización ágil. ¿Qué más? Normalmente en una organización ágil, una característica es que las estructuras jerárquicas quedan desfasadas. Una estructura jerárquica o inclusive una estructura de mercado no es o no va con una organización ágil. Una organización ágil va más por una organización que busca la innovación. A este tipo de organizaciones les llaman adocráticas. Es decir, una organización ágil es una organización más bien plana, con equipos de autonomía multidisciplinarios, creados por proyectos. Entonces, hay muchas organizaciones que les va a costar conformarse en organizaciones ágiles. Sin embargo, hay empresas muy grandes en el Perú, BBVA, Banco Continental, Interbank, Belcorp, Alicorp, que siendo muy grandes, han transitado exitosamente hacia organizaciones ágiles y que han conformado equipos y que han apostado por ser más planas. Por ejemplo, hay una APP que ustedes seguramente deben tener si tienen ustedes, bueno, ya todos los bancos grandes tienen sus monederos, ¿no? Yape y así sucesivamente. Bueno, estas son ideas que han salido de organizaciones ágiles, de proyectos de organizaciones ágiles. Ese Cocos y Lucas que maneja, por ejemplo, el BCP también, donde permite cambiar los dólares a soles muy rápidamente, es también producto de una organización ágiles. Equipos autónomos, multidisciplinarios, creados por proyectos que han logrado obtener, ¿no? Soluciones diferentes e interesantes. Además, son equipos donde los roles están definidos. ¿Pero qué? Donde existe la opción de cambiar de rol. Por ejemplo, yo he visto, porque he asesorado a empresas, donde, por ejemplo, hay un equipo multidisciplinario donde hay una persona que viene a haber sido gerente, otro viene a haber sido jefe, pero otro no. Otro acaba de subir de practicante, pero todos están en una mesa trabajando al mismo nivel. Claro, el gerente aporta toda esa experiencia,
pero todos están en una organización plana. Y donde todos, esto es muy interesante, pueden cambiar de rol. Es decir, cualquiera puede ser líder en el sentido de que va a liderar el que domine la tarea. Si yo domino la tarea, siendo que estoy frente a dos tótem o dos gurús, pero yo domino, en ese momento ellos me van a ver a mí como líder y no van a sentirse menos de sentir que yo conozco más que ellos, ¿no? Y de acuerdo a las variables incontrolables en las que nos encontramos sometidos. Esto requiere un cambio de chip muy importante en los miembros de esta organización. Esto vendría a ser, ¿sabe qué? Acuérdense que lo que voy a decir es algo que no es nada nuevo y ustedes seguramente lo conocen. Casi todo lo que manejamos en la administración moderna, ¿sabe dónde viene? De los organismos, de las instituciones militares. La organización tal cual funciona viene de ellos. Por ejemplo, este concepto de organización ágil viene de los comandos. Si ustedes tienen un amigo que es marino o militar, pregúntenle si conoce de comandos, les va a decir que sí. Los comandos son unidades escogidas, voluntarias. Tú no obligas a nadie a hacer comando. Y pueden ser oficiales y suboficiales. Y no hay rango. Yo puedo ser soldado, marinero, o puedo ser capitán de fragata, capitán de corbeta, capitán de navío, coronel, mayor, teniente. Todos somos iguales. Somos comandos. Ese es un buen ejemplo de organización ágil también. Ahora, es también, ¿no?, la cultura de la experimentación, donde los trabajadores que tengan el tiempo en su jornada laboral, experimenten, tengan ideas, las puedan compartir y se den un espacio para la innovación, porque la innovación es una palabra clave en las organizaciones ágiles. Siempre están buscando innovar. Ahora, esto de que los trabajadores, donde los trabajadores tengan tiempo en su jornada laboral, porque muchas empresas, por ejemplo 3M, una empresa líder en el mundo y que siempre ha tenido este tipo de organización, son empresas que siempre han buscado darle a sus trabajadores un determinado periodo, ¿para qué? Para que puedan pensar. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, yo lo he escuchado varias veces a mis jefes, cuando me decían, José Luis, me decían, hay que parar la pelota. Es decir, porque cuando la pelota está moviéndose aquí, para allá, para acá, entonces estamos pensando en qué? Estamos pensando en el movimiento. Entonces, como, ahí viene la famosa dicotomía entre lo urgente y lo importante. ¿Qué hacemos? ¿Lo urgente o lo importante? Normalmente hacemos lo urgente. Siempre estamos corriendo, apagando incendios. Pero no tenemos tiempo para pensar. Entonces es importante, las empresas, dar ese tiempo a que los trabajadores puedan también tener tiempo de pensar en su jornada laboral, qué más pueden hacer. Porque de ahí sale la solución a los problemas que tenemos, de las personas que trabajamos en el tema. Entonces, en una organización ágil, y ahí viene la conexión con la cultura, las organizaciones, en una organización ágil prima o debe primar la cultura de la experimentación por encima de la cultura de la planificación. Es decir, la experimentación, la innovación, la creación debe ser prioritaria por encima de la planificación. No es malo planificar, por supuesto que no. Yo le puedo contar 1000 ejemplos de la importancia de la planificación. Y como bien dice el dicho, ¿no? Si yo no sé, no planifico a dónde voy, jamás voy a saber dónde voy, por supuesto, ¿no? Pero es importante en una organización ágil tener una cultura de la experimentación por encima de una cultura de la planificación. Eso es vital. Ahora, las organizaciones ágiles deben ser transparentes para todos sus stakeholders. ¿Qué son stakeholders? Todos los miembros de la organización. O sea, para sus trabajadores, para sus clientes, para sus proveedores, para todos, ¿no? Es muy importante. O sea, las personas que trabajen en el equipo deben conocer cuáles son las funciones de sus compañeros, cuál es la misión, cuáles son los objetivos, cuáles son las líneas de acción. Yo tuve la suerte de ir a una capacitación de organizaciones ágiles enviado por la empresa en los años 2010, ¿no?, entre el 2010 y el 2019. Y me acuerdo que estábamos sentados todos los gerentes de recursos humanos, yo era gerente de recursos humanos, como les comenté, y el que nos dio la charla fue en México, nos dijo,
¿Quién de ustedes me puede decir cuánto ha facturado su empresa? Todos tenemos gerente de recursos humanos, ¿ah? ¿Cuánto ha facturado su empresa el año pasado? ¿Y cuánto va a facturar este año? Estamos en el mes de junio, como ahora. Mayo, junio. 2 personas levantamos la mano. El que habla y el gerente de recursos humanos de Brasil. Todos los demás gerentes, todos los demás colegas que habían de América, Europa, no sabían. Pero el tipo muy hábil me dijo, ya, ¿cuánto? ¿Cuánto facturó el año pasado? Tanto. No sé, voy a decir, 60 millones de dólares. Este año, ¿cuándo van a facturar? 72. Ok. Al otro, lo mismo. ¿Y cuáles son los productos más importantes de tu empresa? Este y este. Igual. Entonces nos decía, cuando un gerente de recursos humanos conoce cuánto es lo que la empresa va a facturar, cuánto es lo que está costando los productos de la empresa, cuánto es lo que, o sea, cuando hay un conocimiento y una transparencia de la información, es importante. Y así como uno conoce lo de sus pares, uno también debe filtrar hacia abajo. Mi gente sabía lo mismo. Entonces, las personas que trabajen en el mismo equipo deben conocer cuáles son las funciones de sus compañeros, qué hacen sus compañeros, cuál es la misión de lo que están haciendo, cuáles son los objetivos y cuáles son las líneas de acción. Ahora, cuando esto se da, ¿qué pasa en las empresas? ¿Cuáles son los beneficios de una cultura, de una organización ágil? Primero que nada, muchos, muy buenos. Mejora la calidad de los productos. Mejora la satisfacción del cliente. Mejora la motivación de los colaboradores. El colaborador está en la jugada. Mejora el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Mejora el control y la capacidad de predicción. Y muy importante, le encanta a los financieros, a mis amigos, reduce los costos. Entonces, por todo lado, una cultura ágil es importantísima. Ahora, yo quiero ponerles, antes de terminar esta charla, que estamos, para que haya tiempo a algunas preguntas, les quiero dar un ejemplo de una cultura ágil. Una cultura ágil que escogí, habían varias, pero escogí sapos. Los gringos le llaman sapos, ¿no? Nosotros no tratamos en castellano, le decimos sapos. El señor que está ahí se llama Tony C. Tony C es un norteamericano de origen asiático. Y él es el fundador y el CEO de Sapos. Y él, Sapos, para contarles, es una empresa que comenzó vendiendo zapatillas. Ellos venden zapatillas y zapatos para el mundo. Tú compras un zapato y en lugar de ir ya ellos te lo llevan. La empresa que comenzó facturando nada, hoy factura más de 1.500 millones de dólares. ¿Y esto comenzó cuándo? Cuando uno de ellos, uno de los fundadores, fue a comprar unos zapatos y no había el color que él quería. Se fue a otra tienda. Había el color, pero no había la talla. Y decía, pucha, ¿cómo es posible que no haya facilidad para poder tenerlo? Dijo, ¿qué pasa si pongo una empresa que comienza a vender zapatos y te lleva lo que tú necesitas, la talla, el color y todo lo demás? Y hacemos catálogo. Bueno, así comenzó la empresa. Pero la cultura no solamente fue importante en el caso de Sapos y de Tony C., sino que él desarrolló algo. Hasta ese momento, muchas empresas consideraron de que la cultura de una empresa venía dada ¿por quién? Por los líderes. Tony C. rompió esquemas porque dijo, voy a invitar a mis colaboradores, a mis trabajadores, a que trabajen juntos y que formemos juntos los valores de la empresa. En esa foto de abajo, hay 2 fotos de abajo, una está Tony C., ¿no? Con la mano así, en el mentón, y en la otra está Tony C. con un polo de color lila, trabajando con una persona al costado. Tony C. se va a sentar a cualquier oficina, lleva su computadora y se pone a trabajar. Hola, ¿cómo estás? Y se pone a trabajar. Él trabaja con su equipo. Él es una persona que maneja el concepto de organización ágil. En Sapos, los colaboradores han entendido que ellos son los principales responsables de crear la cultura de la compañía y la cambian todos los días. Y además se aseguran de practicarla. Ahora, cuando hablamos de los valores de Sapos, ¿hablamos de qué?
hablamos de que ellos buscan, por ejemplo, a través de esa cultura de cultura ágil, ellos han logrado, por ejemplo, conseguir, si no hubieran podido, según ellos, conseguir el wow del cliente. O sea, logran que, wow, lo máximo, o sea, wow es, sorprendiste al cliente, superaste la expectativa. Yo me acuerdo, les voy a contar esto muy rápidamente, hace 20 años me contaron esta, cuando yo trabajé en marketing, incluso dictaba en esa época algunos cursos de marketing, siempre contaba esta anécdota de American Airlines, que a lo mejor ustedes la han contado, la han escuchado, la de un perrito dálmata. Una señora viajaba de Boston a San Francisco, o sea, de costa a costa, y estaba viajando con su perrito, un perro dálmata. Cuando llegan, el viaje dura como 8 horas, de costa a costa. Y la señora había pagado para que el perrito lo llevaran a su casa. Y cuando llega la señora, seguramente, ¿no?, se fue en un taxi a su casa y para no tener que estar esperando, ¿no?, que esperar al perrito en su casa, pagó por el servicio. Van a ver al perrito y estaba muerto. El perrito se había muerto. ¿Y ahora? Entonces, dicen, ¿cuánto tiempo es el tiempo que le hemos dado para la persona para entregarle todo, el perrito? 4 horas. En 4 horas hay que buscar por donde sea, porque chequearon el manifiesto, la señora viuda hace 3 meses, sin hijos, solamente tiene el perrito, eso no se ha muerto, miércoles. Y buscaron en todas las tiendas de pet shop, esta es real, ¿eh?, un perrito parecido, así, era medio pirata, tenía un ojo negro, otro, ¿no? Buscaron un perrito parecido y encontraron uno casi igualito. Y se lo llevaron a la señora a las 4 horas y media, 5 horas. La señora fue a abrir la puerta para recibir al perrito, vio al perrito y se desmayó. ¿Saben qué había pasado? En el manifiesto no habían puesto, manifiesto es el documento que acompaña al animalito, no habían puesto que el perrito viajaba muerto. El perrito había muerto antes de ser embarcado. La señora lo iba a enterrar en San Francisco. Entonces, cuando la señora ve al perrito, pensó que el perrito había revivido porque era parecidísimo. Esa historia es real. Y siempre la usaba American Airlines para decir, wow, superamos las expectativas. Entonces, Zappos quiere conseguir ese wow del cliente. Es una empresa que busca abrazar el cambio, ¿no?, que busca la aventura, no ser abierto de mente, ser creativo, buscan divertirse, ser un poquito extravagante, ¿no? Un poco raro, un poco loco. Extravagante, para traducción a nosotros, al peruano, es un poco extravagante, es un poco loco, ¿no?, pero loco feliz, ¿no? Busca el aprendizaje y el crecimiento, siempre está aprendiendo. Construye relaciones abiertas y honestas, esto es muy importante. El aspecto relacional es muy importante, la apertura a relaciones abiertas y honestas. Crea un espíritu de equipo, ¿no? Y acá es muy importante la labor del líder. El líder debe detectar a aquellas personas que no están de acuerdo con esa cultura, porque esas personas que se filtran y que no son así, te pueden tirar abajo el equipo completo. Son personas que hacen más o menos, o sea, se da la sinergia. Son personas apasionadas y con determinación. Y finalmente, y esto es lo más importante, son humildes. Una persona humilde es una persona empática, una persona que respeta, una persona que no es soberbia, una persona que es necesaria para que el trabajo pueda funcionar, ¿no? Cuando tú trabajas con gente humilde, humilde significa, ojo, humilde es no soberbia, sencilla, ¿sí? No modesta, sencilla. Saluda a la gente, respeta. Eso es una persona humilde. Muchas gracias. No sé si hubiera algunas preguntas. Tú me dirás, Mario. Muchas Las 6, gracias, José tratado de Luis. ceñirme al tiempo. Sí, perfecto. Estamos preciso con el tiempo y tenemos una pregunta de Flor. Nos saluda y nos comenta pues que la educación tanto en las escuelas como en la universidad no están formando para un pensamiento más flexible. Siguen en los procesos y los planes. ¿Cuándo cambiará todo esto y se necesita un cambio desde las propuestas educativas quizá? Sí, definitivamente, Flor. Tu comentario es muy atinado y muy cierto. Acá tiene mucho que ver, mucho que tienen que ver las propuestas educativas, ¿no? Cuando hablamos de cultura, decíamos, normalmente los temas culturales, Flor y compañeros, normalmente vienen de arriba para abajo.
bajan. Entonces, cuando las propuestas educativas van trayendo esta información y la van trasladando a las aulas y por ende a las personas que trabajan y estos van llevándolas a sus empresas, esto va generando un vaso comunicante que va generando que todos vayamos entendiendo y enterándonos de que hay otras formas de. Entonces yo creo que sí, yo creo que se necesitan propuestas educativas y gente también dispuesta a aceptar cambios. Las empresas están hoy en día, y producto de la pandemia y de la virtualidad, están entrando muy rápido a estos cambios, porque no les queda otra. O sea, ha sido tan traumático esto y tan, digamos, tan rápido, que ha sido necesario hacerlo muy rápido, en un tiempo corto, y ha tenido que acelerarse los procesos que probablemente se hubieran demorado 20, 30 años. No me quepa la menor duda. Gracias por la pregunta. Genial, José Luis. También nos comenta que un modelo como 3M da paso a la innovación y creatividad, con un 15% del tiempo exclusivamente para crear. Totalmente de acuerdo. Yo soy un convencido del modelo 3M. Muy bien, Flor. Yo soy un convencido, ¿por qué? Porque definitivamente da paso, como tú has dicho la palabra correcta, da paso, permite la innovación y la creatividad. Y ese tiempo que tú mencionas, ese porcentaje de tiempo para crear es importante. Miren, yo les pongo, aprovecho tu comentario, Flor, para comentarles. 3M ya viene practicando esto hace más de 30, 40 años. Todos usamos el Post-it, ¿no? Los papelitos estos que se pegan. ¿Saben cuál es la historia del Post-it? En 3M, los trabajadores tenían un día del mes para iban a trabajar, pero ese día, para que los ubicaran, los que tenían su día de pensar, le llamaban su thinking day, día de pensar, iban con una ropa diferente. O sea, iban, por ejemplo, todos iban con saco y corbata, las mujeres iban formales, y la persona que iba en su día de pensar, su thinking day, iba casual, con un jean, con una camisa, un polo, ¿no? Dependiendo de lo que se estilara. Y no es que no hiciera otra cosa, pero la gente sabía que estaba en su día de pensar. Y un día, un contador de 3M estaba frente a su año 80 y pico, 80 y algo, 79, 80, estaba frente a su computadora, y los contadores pues tienen tipos de cambio, ¿no? Y lo que hacían ellos eran esos taquitos, ¿no?, de papel, sacaba papel, apuntaba, ¿no?, tipo de cambio, y con la cinta Scotch, que es de 3M, cortaba la cinta Scotch y la pegaba al costado de su computadora, ¿no? Se iba haciendo su computadora un arbolito de Navidad, como hacemos muchos, ¿no? Y pensó y dijo, ¿y si yo creara un papelito que simplemente yo lo retirase y lo pudiera pegar en cualquier superficie? En la computadora, en la pared, en el espejo, en cualquier superficie. Sería interesante, ¿no? Y él escribe y propone un documento, un taquito, que se adhiera a cualquier cosa. Bueno, ese hombre hoy es un millonario, por supuesto, más millonario que él es la 3M, pero él generó esa idea en su momento de pensar. Cuando le entrevistaron a esta persona, a los años, millonario por supuesto ya, decía que él no se le hubiera podido ocurrir si no hubiese tenido ese 15% de tiempo que tú mencionas para pensar. Gracias, muy buen comentario. Perfecto, José Luis. Y también quizá desde tu perspectiva y tu experiencia, para convertir en culturas ágiles a una empresa, primero debería quizá esa organización identificar su cultura. Sí, totalmente, Flor, nuevamente buen apunte. Miren, las empresas con respecto a la cultura pueden hacer tres cosas. La cultura yo la puedo crear. Cuando yo creo una nueva empresa, yo estoy creando una cultura. Así va a ser. La cultura yo la puedo cambiar por completo, o la cultura la puedo modificar parcialmente. Tú dirás, pero ¿cuándo una cultura la cambias por completo? Por ejemplo, te cuento, yo he trabajado en empresas, yo trabajaba en Höchst, que era una de las más grandes químicas alemanas, que en los 90 se fusionó con Rompulón, que era una de las más grandes químicas de Francia. Cada empresa tenía como 35.000 trabajadores en el mundo. Yo estaba acá en Perú. Y fue un cambio fuerte. Salió mucha gente.
y creamos una nueva cultura. Porque la cultura de la empresa que se creó no era ni Hearst ni Ron Poulin, era una nueva cultura. Era una empresa franco-alemana, ya no era una empresa alemana o francesa. Entonces las culturas se pueden crear cuando recién se crean, se nace. Las culturas se pueden cambiar o las culturas se pueden rehacer nuevamente si es necesario. Ahora, de que se puede, se puede. Y la otra cosa que tú mencionas que yo quisiera agregar es, yo les ponía el ejemplo de Interbank, les ponía el ejemplo del Banco de Crédito, les ponía el ejemplo del BBVA. Ellos ya tienen áreas muy interesantes, unidades completas, donde trabajan este tipo de culturas ágiles y desarrollan proyectos novedosos. Por supuesto, no lo pueden llevar a, por ejemplo, yo estuve en la mañana en el Banco de Crédito haciendo un depósito y un retiro, ¿no? Lo tradicional, lo que he hecho hace 50 años. Pero al margen de que ahora tú puedas depositar la plata en un cajero, puedes retirarla de un cajero, puedas cambiar tus dólares a través de tu smartphone, pero igual tú puedes ir al banco y hacer esas operaciones tradicionales que has hecho siempre. Pero ya las empresas ya están haciendo cambios internos para convertir su operación en una cultura ágil. Yo creo que eso en un futuro va a dar un salto y en un momento determinado vamos a decir, caramba, ¿en qué momento esto cambió? Pero ya están cambiando, mi querida Flor, mis queridos compañeros, ya está cambiando la cultura ágil de las empresas. Ya se está dando ese cambio que mencionas, solamente que a veces no los observamos o no los tomemos en cuenta, pero ya se está dando. Y muy rápidamente, déjame decirte. Perfecto, José Luis. Ahora tenemos una consulta de parte de Miguel. ¿La información transversal es buena al 100% o alguna información sensible puede ser usada también en contra de la misma compañía? Sí, por supuesto que sí. La información transversal es siempre importante, pero hay que saber manejar, hay que manejarla con mucho cuidado porque a veces podría ser que no esté siendo bien empleada o bien canalizada. No siempre la, 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 la información transversal o sea, en general yo te digo, es positiva, pero no siempre la transversalidad puede significar una ventaja competitiva para las empresas. Puede sí, pero hay que manejarlo adecuadamente. ¿Sí? Sí, o sea, de por sí es buena, pero hay que tener mucho cuidado con la forma como se maneja la información y las expectativas que se puedan generar. Por eso decíamos que una de los aspectos más importantes y las condiciones para que exista una organización ágil es que tiene que haber decididamente construir relaciones sólidas, abiertas, honestas, ¿no? Y se tiene que ser abierto de mente y creativo, porque de lo contrario, esa transversalidad te puede jugar en contra, si todos no estamos totalmente alineados. La cultura implica, ojo, cuando hablamos de culturas ágiles, cultura significa creencias compartidas. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de creencia compartida. Yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, de mi experiencia de practicante en logística. Todos sabían allí que un buen proveedor era un proveedor barato. Estabas o no de acuerdo, pero todos sabían que era así. Otro ejemplo de cultura. Tú sabes, por ejemplo, que si tú en una empresa innovas, vas a tener reconocimiento, un bono, una felicitación, un crecimiento. Y si no innovas, probablemente no te renueven el contrato, no sigas en la empresa, no continúes, porque buscan personas innovadoras. Entonces, la cultura, esa creencia se refuerza en las acciones de la empresa. Entonces, una cultura es algo que compartimos todos y los que no comparten esa cultura finalmente van a ser retirados. Porque lo que se quiere es que la cultura sea respetada por todos. Y lo ideal es que todos compartamos la cultura de manera natural. Otro ejemplo de cultura, por ejemplo, te enteras de que, oye, fulanito hizo tal cosa. ¿Qué? ¿Hizo eso? Sí. La gente dice, mañana ya no va a estar. Y mañana no está. Eso es cultura. Todo el mundo sabe y entiende que eso está mal.
Pero, por ejemplo, una cultura débil, esa es una cultura fuerte, la anterior, una cultura débil es, oye, fulanito hizo tal cosa, oye, ¿qué pasará? No sé, ¿cómo lo manejará? Cuando la gente no sabe qué va a pasar ante una situación, porque a veces pasa esto, a veces pasa el otro, eso es el reflejo de una cultura débil. Pero cuando todo el mundo sabe, ah, no, ya sé, ya, acá va a pasar esto, esa es una cultura fuerte. Creencias, valores compartidos, de todos comparten eso mismo. Perfecto, José Luis. Esa era la última pregunta que teníamos en el cajón de Q&A y en el chat. También los agradecimientos pues a todos los participantes y a ti por la ponencia. En este momento voy a proyectar una pequeña encuesta. Les agradecería mucho que nos puedan apoyar para seguir mejorando. Y nuevamente, muchas gracias, José Luis. Muy buena noche. Gracias, Mario, y gracias a todos, chicos. César, Cristina, Denise, Diego, Fernando, Frank, Liz, a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.